el capítulo 29 y 30, de los cuales vamos a hablar sobre las generalidades de los virus. Vamos a empezar con las generalidades que tienen que ver los virus. Y déjenme decirles que un virus, pues en algunos libros comentan que es un veneno. Son virus filtrables, virus que pues intracelularmente les gusta reproducirse, son olvidados intracelularmente y al mismo tiempo pues son acelulares también, y algunos libros lo catalogan como parásitos genéticos. ¿Por qué? Porque les gusta mucho multiplicarse de tal forma que es un poco difícil controlar los virus. Es un poco difícil. Cuando alguien quiere hacer una vacuna, si es viral, pues es complicado hacer una vacuna. No fácilmente se puede tener una vacunación, pero dentro de lo que cabe, pues se están investigando cómo se puede mejorar. En cuanto a su estructura, pues contienen un tipo de ácidos. Fíjate que estos ácidos nucleicos pueden ser ADN o puede ser ARN. En algunos casos, pues, trabajan o se caracterizan o se clasifican de acuerdo a su estructura molecular. Y en este caso, pues, los ácidos nucleicos son ADN o ARN. Y también tienen una protección de estos virus en cuanto a su estructura. Se protegen de una cápside. Y ahí en la página 29, la cápside es una proteína, una capita, el cual pues va a encerrar todo su genoma, toda su ADN o toda su estructura. Esa capita, pues a eso se le conoce su cápside. Y la unión entre el núcleo, ya sea ARN o ADN, y la capa proteica, pues se le conoce como nucleocápside. Por eso es una membrana que al mismo tiempo se les puede considerar como paredes defectuosas, porque aquí pues contienen puros lípidos, o sea, su estructura son lípidos que vamos a encontrar alrededor. Así que veníamos viendo bacterias con paredes defectuosas que eran clasificados en ese entonces a la estructura viral, pero su proceso de replicación es diferente. Acá tenemos la clasificación que es ADN o ARN con la presencia de lípidos. Su tamaño, pues son pequeños, desde 20 nanómetros hasta 200. El poxvirus es el que tiene de 250 a 300, o sea, es el más grande, pudiéramos decir. Los demás pues son chiquitos, unos medianitos, pero que no podemos observarlo con el microscopio convencional como el que tenemos en el laboratorio, que es de campo claro. No podemos observarlos. Por ser tan pequeñitos, se observan solamente con la microscopía electrónica. Y pues la unidad infecciosa de los virus se le conoce como virión. Es la forma como ellos infectan, son los viriones, y pues de esta manera pues tienen un mecanismo de invadir a las células. Su mecanismo de reproducción, en primer lugar, es el ensamble, donde la célula huésped produce las macromoléculas, que son muchas copias de su ADN, son las macromoléculas, proteínas numerosas de ácidos nucleicos. Estas proteínas, pues como están cubiertas por su cápside, pues estabilizan al ácido nucleico, facilitando la unión hacia otras células, de tal forma que penetran el virus al tener contacto con nuevas células, y de esa manera pues van invadiendo otras células y así sucesivamente. Este mecanismo de daño se dice que es lítico o lisis, porque hay ruptura celular, pero al mismo tiempo es oncogénico. Algunas que son líticas pues producen enfermedades no tan agresivas. O sea, 2 semanas y ya se te quitó. Bueno, pues ya pasó la enfermedad. Pero la que es oncogénica, que tiene metabolismo oncogénico, pues esa no es de 2 semanas. Esa es que ya te pegó cáncer y pues ya vas a etapa terminal y
al final terminamos en un deceso. Entonces tiene dos vías, de las cuales pues su mecanismo de daño no lo conocemos hasta que ya verificamos qué virus es, hasta dónde puede terminar, y de esa manera pues darle seguimiento. Las puertas de entrada, sus mecanismos de entrada pues son muchas, desde la piel, actividad sexual, actividades que a veces no son comunes, como la anal, digestivas, respiratorias y por piquetes de artrópodos. A veces estos piquetitos de los artrópodos pues no son muy buenos, que digamos, porque pues si se quedan por más tiempo pueden modificar, cambiar la estructura genética de nuestro cuerpo, de la célula. Como su reproducción es intracelular, pues estas no las podemos cultivar normalmente como las cajitas de PET que estamos usando ahorita. Jamás, no las podemos cultivar. Entonces, ¿qué se hace? Pues volvemos otra vez al cultivo por medio de huevecillos, a través de los pollos o a través de los huevos de pato. Ahí es donde se lleva a cabo extracelularmente, o sea, para verificación y cultivo y análisis y vacunación y procedimientos de los virus. Así que infecta a todos los seres que tengan células, desde una célula a muchas células. Aquí en tu libro mencionan los unicelulares, que serían animales, vegetales, micoplasma, bacteriófagos, pero pues también al hombre. Fíjate que el hombre es el mejor huésped que le puede proporcionar el hospedero, que le puede dar las características importantes que necesita. Su estructura, su organización, su expresión de su genoma, la estrategia de replicación y la transmisión varía mucho. Por eso les dije yo al principio, es difícil hacer una vacuna, porque como todo varía, ni bien terminaste de hacer esa, pues pudiéramos decir esa vacuna con ese gen, pues más al ratito o al siguiente año ya no te funciona, hay que hacer otra. Por eso se le llaman las mutaciones. Constantemente está mutando, constantemente está cambiando su estructura o expresión de su genoma. Es por eso que cada año te vacunas del virus de la influenza. Hay campañas de vacunación, bueno, pues todo el mundo acude a la campaña. ¿Cuántas vacunas llevamos de COVID? Llevamos varias. Hay gente que no se ha puesto ni una, bueno, pues qué bueno. Pero hay gente que ya se ha puesto todas. Que sí hay efectos secundarios, pues sí hay efectos secundarios, no vamos a decir que no. El detalle está que con COVID pues todavía no conocemos tanto sus efectos secundarios como de otros que ya están preestablecidos. El de la influenza cada año sacan nuevas generaciones, porque el virus está mutando constantemente. Aparte, varía del lugar donde nos encontremos. O sea, podemos aplicar la misma que en Asia, la misma acá, pero a lo mejor allá es otra cepa y acá es otra, pues no nos va a funcionar. Tal vez aquí ya pasó y allá apenas está pasando, pues tampoco nos va a funcionar. Entonces, sí es un mecanismo un poco difícil en cuanto a su expresión de su genoma humano y por la estrategia de la replicación y la transmisión. En cuanto a la clasificación de su forma, existen dos formas. Uno es la helicoidal y la otra es la icosaédrica. El helicoidal, si nos damos cuenta, pues es redondito, la parte interna de su ácido nucleico es redondo, aquí lo vemos, es como una espiral, y está formado de ácido nucleico, todo su ADN o RNA, sus capsómeros, que son lípidos. Esos capsómeros son estructuras proteicas que va a ayudar, incluso aquí vienen las definiciones. Dice que los capsómeros son un grupo de polipeptídicos o polipéptidos, unidades morfológicas que corresponden necesariamente a la estructura química. Y esas estructuras químicas, pues,
es lo que le va a dar la morfología, ya sea helicoidal o, en este caso, icosaédrico. Este icosaédrico, pues igual tiene una estructura, si te das cuenta, ya no es la misma como la helicoidal, que es en forma de espiral. Sí tiene su espiral, pero sus estructuras, la estructura icosaédrica es esta, la que vemos nosotros aquí. Tiene su genoma, pues sí, ya sea ADN o RNA, su cápside, que es una proteína que envuelve a el genoma, que sería la parte interna. Todas esas proteínas son estas bolitas que vemos aquí, envolviendo, formando una nucleocápside. Y su envoltura vírica, que en este caso la helicoidal sí la tiene, que son lípidos, y en este caso pues su envoltura vírica del icosaedro pues no la tiene, no la vemos. Todas estas especulaciones pues son partes proteicas del virus, el cual pues le hace que cada día sea más patogénico, y pues a eso pues le conocemos como los viriones. El virión pues es la parte idéntica a la nucleocápside, pero al mismo tiempo es la modificación donde tiene la capacidad de infectar. Hay algunos que les dicen que son virus complejos porque están totalmente estructurados, y hay algunos que son defectuosos. ¿Por qué? Porque les hace falta parte de su estructura. En este caso, digamos, tenemos la envoltura vírica, pues es compleja. Esta icosaédrica, pues se ve que es compleja por los ganchos que vemos aquí abajo, pero al mismo tiempo, pues carece de las proteínas o lípidos, que es su envoltura externa. Su tamaño, pues ya dijimos, son chiquititos, desde 20 nanómetros hasta 300, algunos son chiquitos, medianos, grandes, de acuerdo al número de capsómeros que contengan. La presencia o ausencia de los peplómeros son glucoproteínas que codifican al virus. Pues ya ahorita vamos a ver las formas de los virus. Y sus protómeros es la subunidad proteica que no identifica la forma en cuanto a su estructura. Pues ya dijimos que tiene presencia o ausencia de la membrana lipídica. Ya vimos la icosaédrica, que esa sí tiene la ausencia de la membrana lipídica, pero la helicoidal está presente en su membrana. En cuanto a sus ácidos nucleicos, ADN o ARN, su peso molecular se da en kilobases o kilopares de bases, y su tamaño pues son cadenas. Puede ser una sola cadena o dos, que pueden ser lineales o circulares, y también se clasifican que tienen sentido positivo, como las RNA. Hay otros que tienen sentido negativo, que primero se desarrollan como RNA y luego son ADN, o ambos tienen los dos sentidos, positivos y negativos, ARN o DNA. Así que, ¿cómo está la secuencia de sus nucleótidos o de sus ácidos nucleicos? Pues la secuenciación es guanina, citosina. Son las unidades que contienen para formar la secuenciación de nucleótidos. ¿De qué depende? Pues de las propiedades físico-químicas, como cuáles: su masa molecular, la densidad, el pH, la estabilidad térmica, los agentes físico-químicos, como cuáles, pues algunos son ionizables, incluso son altamente sensibles a ciertos detergentes, como el formaldehído, el glutaraldehído, los éteres, pues son agentes físico-químicos que les ayudan para formar la lisis. Y algunos pues son solubles. ¿De qué depende? Pues de las propiedades. Estas propiedades de las proteínas también tienen que ver con el número y el tamaño, la secuenciación de aminoácidos, de proteínas estructurales y no estructurales, y de los diferentes reactivos. Ellos reaccionan fácilmente con diferentes propiedades antigénicas, que es la parte patogénica o el virión. Tiene la capacidad de reaccionar
ante antisueros. Y pues las propiedades víricas podemos decir que son complejas. La que es más compleja de todos los virus se llama poxvirus. ¿Sí? Poxvirus. El poxvirus, esta es su estructura. Es más complejo que los otros virus que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Este tiene forma de ladrillo, con crestas en la superficie, si te das cuenta, tiene una estructura diferente. Y no presenta simetría ni cúbica ni helicoidal. Entonces, por eso se cataloga que el poxvirus es una estructura muy compleja. Se sale de los parámetros establecidos, ya sea helicoidal, forma circular, la hélice en cuestión de su DNA, y se sale totalmente del icosaedro, que si te das cuenta el icosaedro pues tiene una estructura bien dimensionada. Sus medios de cultivo, dijimos que estos cultivos pueden ser algún tipo de embriones, de huevos, de pollo, de pato, en algún cultivo de células, pero no crecen en los medios convencionales de las bacterias, de los hongos. Esto es totalmente diferente. Y pues no lo vemos en microscopía normal, sino electrónica y difracción de rayos X. Los virus tienen la capacidad de formar tropismos. ¿Qué es un tropismo? Como que son afines a, ahí se desarrollan más. Ellos tienen mucha preferencia a las células que son receptoras de virus, como las células de la rabia, las células de la polio, que ¿cuáles son esas células? Pues van directamente hacia las neuronas. Cuando da este tipo de enfermedades, pues déjame decirte que las neuronas son las que sufren. Así que estas tienen la capacidad de desarrollarse el tropismo, van directo hacia las neuronas. Y claro, para el ser humano pues es algo súper delicado. Los hepatocitos pues tienen tropismo también hacia los hepatocitos. Son los virus primarios, A, B, C, D, G, y otros virus como la fiebre amarilla. Entonces ahí es donde ellos se desarrollan más, hacia los hepatocitos, las células del hígado, o en las enfermedades del virus como la fiebre amarilla. Ahora, ¿cuáles son los virus ARN? Pues tenemos muchos virus ARN. Es el grupo más grande que podemos tener, creo que son como 18, 19. Tenemos picornavirus, astrovirus, calicivirus, reovirus, arbovirus, togavirus, flavivirus, adenovirus, coronavirus, arteavirus, retrovirus, ortomixovirus, bunyavirus, bornavirus, raptovirus, paramixovirus, filovirus, arenavirus y herpesvirus. Así que todos estos herpevirus, todos estos forman parte de la familia de los virus ARN o RNA, o sea, su estructura es de ácidos nucleicos, pertenece a ARN. Y los virus ADN, pues son poquitos, son como 11. Tenemos el parvovirus, poliomavirus, papilomavirus, hepatavirus, herpesvirus, poxvirus, aspavirus, iridovirus, adenovirus y circovirus. Ahora, ¿cuáles son sus formas? Pues aquí están. Del ADN, que son como 11, pues déjame decirle que aquí tenemos el asparnavirus, un poco icosaédrico, si lo vemos desde el punto de vista de su forma. Dijimos que el poxvirus se sale del parámetro icosaédrico helicoidal, porque su estructura es diferente en forma de blog. Entonces, este es el poxvirus más grande que todos los demás virus del DNA. Tenemos el irinovirus, de estructura icosaédrica, parvovirus, que es más chiquitito, cicornavirus chiquitito, adenovirus, el polioma, el papiloma,
el herpes virus y hepatnavirus. La terminación viridae significa la familia, porque aquí el género pues es Pox viridae, que es su familia, Pox viridae. Entonces aquí todos van a ser así, Pox viridae, Parvoviridae, Circoviridae, pero hablando ya personalmente de ellos, pues poxvirus, herpesvirus, papilomavirus. Y si vemos el virus del RNA, que son los que abundan más, pues estos sí cumplen la función de ser no tan complejos. Estos sí entran dentro del parámetro helicoidal e icosaédrico, como el reovirus, el picornavirus, el ortomixovirus. Si te das cuenta, estas que son RNA, ¿a qué bacterias se parecen de las que acabamos de ver? Mira cómo están, bien bonitas: ortomixovirus, retrovirus, burgdorfvirus, arenavirus, el paramyxovirus, coronavirus, el artevirus, togavirus no, solamente serían artevirus, coronavirus, el paramyxovirus, arenavirus, burgdorfvirus, retrovirus, ortomixovirus. ¿Esos a quién se parecen? ¿A cuáles? Pues algunas bacterias que acabamos de ver, a las bacterias con pared deficiente, clamidias, trachomatis, esas se parecen mucho a las clamidias, a todas las últimas que acabamos de ver, todas las que son de paredes defectuosas, por la clamidia es la que más sobresale, micoplasma, incluso estas se reproducen mucho en los micoplasmas, porque son similares, si te das cuenta, su forma, su estructura, solamente que los ácidos nucleicos no corresponden a las clamidias, pudiéramos decir. Ahí sí se sale del caos, porque las clamidias, pues, aunque sí se reproducen igual en huevecillos de embriones, y ellos también, los virus, pero sus manifestaciones clínicas pues cambian, así que ahí es donde cambia totalmente la forma. Así que dijimos que en cuanto a los viroides, estos viroides son virus de las plantas. Su estructura molecular solo tiene ARN, no tiene proteínas que lo cubran, como la cápside, solamente su ARN. No se encuentra en animales y el hombre, solamente se encuentran en las plantas. Y pues estas poseen muy poca información genética. El virus de la hepatitis B, que se encuentra en seres humanos, posee propiedades similares a los viroides. Este virus se encuentra cuando solamente pues está causando infección. Y el DNA pues es circular, unido por enlaces covalentes, el cual pues le va a otorgar esa resistencia a estos viroides. En cuanto a su reproducción, son monocaternarios, tienen 360 nucleótidos en las plantas, no codifican proteínas, y pues este primer estudio se llevó a cabo en las papas que tradicionalmente nosotros pues consumimos. ¿A qué le llamamos priones? Son terminologías que estamos aprendiendo para que en cuanto veamos uno a uno, pues ustedes estén conscientes. Los priones, pues es la proteína que causa la infección. Es una partícula totalmente que infecta, no tiene ácido nucleico que se le detecte, es resistente a la inactivación del calor. Fíjate, resiste al calor, resiste al formaldehído, resiste a las radiaciones ultravioletas. Así que esta proteína, que es un prión, se le considera que es defectuoso. Tu libro lo menciona como algo defectuoso, algo alterado, que cambia la conformación normal del virus, cambia totalmente. Incluso pues solo es codificado por un solo gen. Así que es una enfermedad muy grave. Estos priones dan encefalopatías espongiloidiformes que se transmiten y al mismo tiempo va pues a los ovinos, a las vacas locas, y causa también el cruz de Jack.
son enfermedades pues que sí se detectan, que al mismo tiempo pues son defectuosos, los priones, partículas infecciosas. Y su tratamiento pues son los bloqueadores de las transcriptasas. Pues como estamos hablando de DNA, pues va directamente a los nucleótidos, a los ácidos nucleicos, y pues en este caso sabemos que el único que pues no tiene cura, aunque están tratando de hacer vacunaciones o algún antirretroviral que pueda ayudar a atenuar la enfermedad, pues es el SIDA. Hasta ahorita sabemos que hay desarrollo, no hay curación, como que baja la replicación viral, pero no significa que pues ya no tenga yo la enfermedad. Mucha gente dice, no, ya estoy sano, ya no tengo nada. Pues solamente bajaron un poco tu carga genética en cuanto a la replicación viral, pero sigue estando presente el virus. Y pues vamos a hablar de manera general de los virus, para que vayan conociéndolo. Eso está en la página 417. Ahí viene la clasificación con características de cada uno de ellos. Tenemos el virus de DNA. Vamos a empezar con los DNA, que son poquitos. El parvovirus. Estos parvovirus, su peso es muy pequeño, es de 18 a 26 nanómetros. Su estructura es cúbica, de 32 capsómeros. Acuérdate que el capsómero son las proteínas que envuelven el ácido nucleico. Su DNA es monocaternario, es lineal, quiere decir que es pues forma helicoidal. Presenta tropismo, ¿hacia dónde? Hacia las células de la serie roja en células inmaduras. ¿Cuáles serían estas células de la serie roja? ¿Qué células serían? Los reticulocitos, pues sí, son células inmaduras. Y los reticulocitos es una célula inmadura de los eritrocitos. Cuando están maduros son reti, cuando están maduros son eritro. Entonces, ¿qué causan? Pues causan crisis aplásica, eritema infeccioso que puede llegar hasta la muerte fatal. Infecta animales. El parvovirus infecta a los perros y a los gatos. Así que, pues por eso se tiene la vacunación. Y ahí viene parvo, hay que vacunar de parvo a los perros, hay que vacunar de parvo a los gatitos. De lo contrario, pues ellos también serían los vectores para que uno se infecte. Pero hasta ahorita es en perros y gatos. Mañana veríamos más a profundidad en cuanto a la enfermedad. Ahorita vamos a ver generalidades. Anelovirus. El anelovirus es de sentido negativo. Su estructura es circular, así como lo vemos aquí, su DNA es circular, monocaternario. Son de distribución global en toda la población humana y sobre todo en los animales. Y pues aquí no hay enfermedades vinculadas al ser humano. Bueno, por lo pronto, está en los animales, pero todavía no hay vinculación en el ser humano. El poliomavirus. Este polioma son pequeñitos, si te das cuenta son grupitos muy pequeñitos, tienen la capacidad de producir tumores. Todo el que dice OMA, polio significa mucho, OMA, tumor. Entonces este es un virus que causa tumores. Tumores DNA bicatenarios son de crecimiento lento, estimulan la síntesis de DNA en las paredes de la célula huésped, y las enfermedades conocidas son de Jacob, como leucoencefalopatía multifocal progresiva y el BK vinculado a la nefropatía en receptores de trasplante. Así que estos dos son muy patogénicos. También se le considera como el virus de célula de Merkel, que puede producir carcinomas cutáneos en la piel, cáncer de piel. El SB40, que es el virus de los primates, puede infectar a los seres humanos, en especie a los animales que presentan infecciones crónicas. Entonces,
Pues fíjate que inicialmente, pues en los animales eran las primeras opciones, pero a veces el ser humano pues ya no respeta ni a los animales. Y eso ha causado que también el hombre se infecte de las enfermedades de los animales. O sea, ya no basta solamente el ser humano, sino que pues te vas con los animales y pues obvio, lo obtienes y ahora tenemos las enfermedades de los animales. Y pues eso lo transmitimos de persona a persona también, a través de las relaciones sexuales, persona a persona. Entonces sí es importante, por eso les dije, las vías de entrada son muchas, desde la piel, relaciones sexuales, anales, bucales, orogenitales, que inicialmente pues eran del animal, pero ahora no, y a nosotros pues nos causan cánceres, leucoencefalopatías, multifocales progresivas, nefropatías en personas con trasplantes, y también pues carcinomas en la piel, carcinomas cutáneos. Se dice, no, es que me pegó del sol. Pues sí, también las radiaciones del sol te pueden dar cáncer de piel, pero hay que ver también detrás de todo cómo viene la secuencia, cómo viene la estructura. El papilomavirus, conocido como el VPH, virus del papiloma humano, es el papilomavirus. Virus DNA son grandes, así como lo vemos aquí, con agentes causales de cáncer cérvico, vaginales, genitales. Aquí pues no hay distinciones, pueden ser en hombres y pueden ser en mujeres. Actualmente ya hay vacuna, esa es la ventaja, pero pues hay que ponérsela, muchachos. La vacunación se da a ciertas edades, incluso se pueden vacunar jóvenes a estas edades. Una vez yo, pues con otra alumna, hicimos un proyecto de la vacunación del VPH. Aquí, al principio se miraba como algo, como un boom, así como que fuera de sí, pero nos dimos a la novedad de que sí se tenían que hacer en esta población. ¿Por qué? Porque fíjate que se anida en el hospedero que somos nosotros, en los tejidos, y pues sobre todo el mecanismo de transmisión pues es muy fácil. Todo esto entra por mucosas, y pues como nosotros tenemos mucosas en todas partes, entonces fácilmente se anidan las mucosas. La transmisión, ya sea sexualmente, la transmisión puede ser también por fomites, fíjate. Oye, préstame, no lavé mi ropa, y préstame uno, y pues se te hace fácil prestar. Mas no sabemos si él tiene virus o no lo tiene. Vamos a los baños. Ya hablamos, en las bacterias hablamos en cuanto a los baños. Pero pues igual, si no tenemos esa prevención, podemos infectarnos. Incluso, no vamos tan lejos, préstame una toalla, no tengo toalla limpia. Y pues se la prestamos. Acuérdate que aquí muchos virus resisten al sol, resisten a las radiaciones ultravioletas, resisten a glutaraldehído o formaldehído. Entonces, pues estamos en un ambiente donde solo Dios nos protege. La verdad, la misericordia de Dios con tantas cosas que sabemos, y que tengamos salud y que tengamos vida y que tengamos una vida plena, pues solo la misericordia de Dios y la educación que hayamos recibido. Que si ya de aquí nos queremos pasar a otro tipo de experimentos, bueno, pues ya te toca a ti, ¿verdad? Experimentar. Entonces, muchas especies de animales, fíjate, muchas especies de animales son portadoras de virus del papiloma. Por eso les venía yo diciendo, el animal son virus de animales, pero la gente, su mente ya se ha depravado tanto que ya no les satisface el ser humano. O sea, van ahora a buscar otras áreas. Actualmente sí hay vacunación, chicos. ¿A dónde hay que acudir? Al sector salud, a salubridad. Ahí en salubridad tienen virus de VPH. Uno va y necesito vacunarme, lo vacunan. Es gratis. Hepanavirus. Son virus pequeños con cubierta. Si te das cuenta, tienen una cubierta
muy bonita, esticulada. DNA bicaternario circular, que está en forma helicoidal. Es complicada su transcripción, tiene un centro de nucleocápsides icosaédrico de 27 nanómetros. La proteína de superficie se produce excesivamente en la replicación y aparece en el torrente sanguíneo. Origina hepatitis aguda y crónica, y las infecciones persistentes desarrollan cáncer de hígado como cirrosis. Y se puede conocer los tipos virales que infectan a mamíferos y a los patos. Mamíferos y patos. Pero pues actualmente pues ya aparece en el torrente sanguíneo, porque como su replicación es intracelular, le gustan los células que vienen de los eritrocitos. Entonces, imagínate, aquí es algo directo hacia el hígado. El herpesvirus. El herpesvirus que vemos aquí, que se le conoce como raptar, es el modo donde se presentan las infecciones cutáneas por este virus. Este herpesvirus, repito, lo vamos a ver en la piel como infecciones cutáneas, pequeñas bombitas o pápulas que van a estar inflamaditas como si fuera pues, ¿qué diríamos? Bolitas llenas, globitos de agua chiquititos en la piel. Virus mediano, DNA bicaternario lineal, infecciones latentes que pueden perdurar toda la vida. Herpesvirus, toda la vida. Tiene tropismo hacia las células ganglionares o linfoblastoides. ¿Y dónde tenemos las células ganglionares? O tejido linfoide, pues tenemos en diferentes partes. Los ganglios linfáticos. La mayoría de ellos son hematogénicos, el mecanismo de viaje. O linfoides, en este caso. Y agarra pues sistema nervioso también. Es una familia clasificación B que produce herpesvirus tipo 1 o herpesvirus tipo 2. Y dentro de ellos, su familia de las enfermedades, tenemos la varicela zoster. Esa varicela es muy agresiva. El citomegalovirus, el Epstein-Barr, que produce mononucleosis infecciosa y neoplasias. El herpes tipo 6 y 7, que son linfotrópicos hacia los linfocitos directamente. El herpes tipo 8, vinculado al sarcoma de Kaposi, que son bastantes pues bombitas o pápulas que se ven en la piel, en todas partes de tu cuerpo, manchas. Y en muchos animales se identifican otro tipo de herpes. Ya en el ser humano pues ya tenemos cuáles son los que se vinculan, pero hay más. Incluso tu libro decía como 50 tipos más. Entonces es muchísimo. El poxvirus, su DNA es de los más grandes. El poxvirus tiene una cubierta lipídica, ya aquí ya lo vemos. Tiene tropismo ¿hacia dónde? Hacia la piel. Tiene más de 100 proteínas y mucha actividad enzimática, mucha replicación. Eso significa muchos cambios. La actividad enzimática, las enzimas son las que aceleran el proceso de la reacción, o sea, muchas modificaciones. Tienen un RNA polimerasa dependiente de DNA. Imagínate. Aquí podemos encontrar los dos tipos, con actividad positiva y actividad negativa. Se replica en el citoplasma celular, son patógenos para animales, se infectan a los seres humanos, se observa por el microscopio, pues en este caso óptico porque es grande. ¿Como cuál? Como la viruela. Pero esta viruela actualmente pues sí hay vacuna y pues la encontramos en los simios o en los animales en dado caso. Así que los virus RNA, tenemos picornavirus. Este es un virus muy pequeñito, resistente al éter, que es otro bactericida. El RNA de una sola cadena de sentido positivo. Este enterovirus o poliovirus, está allí el coxsackievirus, el virus hecho, que después vamos a ir viendo uno por uno.
Este virus que causa la fiebre aftosa, encefalocarditis de roedores, y pues dentro de los rinovirus, que es un virus, es más de 100 serotipos que van a causar resfriado. Ese está clasificado dentro de los picornavirus y rinovirus. Y por último vamos a ver el astrovirus. Este es un tamaño pequeño de 28 a 30 nanómetros. Se caracteriza porque tiene una estructura como si fuera de astros, de estrellas. Su genoma es ARN o RNA, es M o replicación positiva. Monocaternario. Y dentro de las patologías del astrovirus tenemos la gastroenteritis en ser humano y en los animales. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen gastroenteritis, pero pues ya estamos dándonos cuenta que también los virus son los culpables de estas enfermedades. Calicivirus, su tamaño es pequeñito, de 27 a 40 nanómetros, es en la superficie, parece tener depresiones. Su genoma es RNA, monocaternario de sentido positivo, no tiene envoltura subirión, o sea, no tiene la cápside. Su patogenia es el virus de Norwell y causa gastroenteritis aguda. Otros grupos causan daño en gatos, leones marinos y en primates. El epevirus se parece al calicivirus, de 32 a 34 nanómetros, también resiste al éter, es RNA monocaternario de sentido positivo, no tiene proteína genómica tampoco, no tiene su cápside, y su patogenia es el virus de la hepatitis E en el ser humano. El virus de la hepatitis hay muchos, a veces de que este es el E en seres humanos. El picornavirus, partículas encubiertas, también es RNA, pequeñito de 35 a 40 nanómetros. Su estructura es icosaédrica, RNA lineal, ya con este acabamos, y es bicaternario. Pues yo le puedo dar todo el break que quieran, nada más que está resumida mi información. De ahí podemos ir leyendo los capítulos. Para mañana vamos a leer un poco más de las generalidades del capítulo 30 y vamos luego a entrar uno a uno más a profundidad. Estas son generalidades que te marcan tu capítulo 417, 418, 419. ¿Ok? Entonces con esta nos quedamos. Se suspende la asamblea.